Leamos todos. Muy de mañana, todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, bañaron a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento, con lo siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó: consagrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Amén. Tomen asiento. Queridos hermanos, pues hoy les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué. ¿Sí? En el libro de Josué, capítulo 3, y vamos a seguir mientras continuamos con el desarrollo. Vamos a seguir el libro también, ¿ya? Entonces, los israelitas los israelitas, cuando fueron salvados, sacados del cautiverio, ¿verdad? Ellos salieron de aquí, estuvieron aquí, de aquí Moisés los sacó, ¿no es cierto? Ya, entonces ellos se demoraron 40 años en recorrer todo esto, ¿ya? Todo esto. Pero es tan fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué no cogieron de aquí y solo llegaron muy rápido? ¿No es cierto? Pero aquí hubo muchas cosas. Que cuando les rescataron, ellos muchas veces, muchos días, ellos estuvieran arrepentidos de que les hubieran rescatado. Ellos se arrepentían de haber salido con Moisés. Se arrepentían de haberles rescatado, porque decían: sí, ahí éramos esclavos, pero teníamos comida, teníamos todo, no nos faltaba nada. Y Dios, el Dios de Moisés, nos saca acá al desierto y aquí nos estamos muriendo de hambre, tenemos enfermedades y todo. Entonces, ellos en 40 años recorrieron todo esto. Para llegar acá, Moisés ya murió. Él ya no llegó acá. Acá ya quedó Josué a cargo de todos los israelitas. Entonces, cuando estuvieron aquí, ya estaban muy cerca, ¿no es cierto? Estaban ya muy cerca porque tenían que cruzar solo estito, aquí, y ya llegaban acá a la tierra prometida, que era Canaán. Entonces, ellos se demoraron 40 años para todo esto. Pero, ¿ustedes creen que Dios iba a decir: sí, ustedes ya están aquí, solo crucen esto? No, ¿no es cierto? Dios les hizo dar tantas vueltas, pero era porque nosotros como humanos no cumplíamos lo que Dios nos decía. Dios les decía a Moisés: tienes que decirle esto a la congregación, y no le hacían caso. Sí, no le hacían caso, tanto que hasta cuando él tuvo que salir a recibir las tablas de los mandamientos, ¿qué hicieron ellos? Edificaron un becerro de oro para adorarle, para tener a quien adorarle, porque ellos creían que ellos no tenían un Dios.
entonces les hacía falta uno. Ellos crearon con sus propias manos ese Dios para ellos. Entonces por eso también es que ellos permanecieron deambulando 40 años en este círculo, porque al final, miren, aquí, esta parte de aquí, es un círculo, regresaron al mismo punto donde empezaron, ¿no es cierto? Ya. Entonces esto pasó con la salida de Israel del cautiverio para llegar a la tierra prometida. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzar acamparon a sus orillas. Sí, ya llegaron a Sittim. Entonces Sittim está por aquí, Sittim está justo por aquí, ya no hay mucho, ya está poquito nomás, ya está muy cerca. Pero entonces ellos ya salieron. Aquí Josué nos da una lectura que es muy importante. Josué era el líder de los israelitas en ese momento, pero ya era el segundo líder, ¿no es cierto? Ya se fue Moisés, que era el primer líder que lo sacó, ya se fue él. Entonces, él estaba tan cerca con toda la multitud, estaba tan cerca de llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué creen que esa mañana? Porque dice muy de mañana. Por favor, seguirán en la Biblia, ¿ya? Dice muy de mañana. Entonces, él dice, Jesús se levantó muy de mañana. Jesús también se levantó muy de mañana cuando tuvo que salir a orar, ¿verdad? Entonces, él se le cruzaba tantas cosas por la cabeza y pensaba, o sea, ¿qué tenía él en la cabeza? Decía, sí, es cierto, ¿será cierto que voy a poder cruzar por ahí? Dios me trajo hasta aquí, sí, pero no hay paso por ahí. El río Jordán dice que en el tiempo de verano era un río muy caudaloso, se desbordaba el río Jordán. Entonces significa que ellos estaban justo en ese tiempo que el río se estaba desbordando. Entonces tenía mucha corriente y estar parados allí y ver el río, o sea, imagínense en qué él pensaba, ¿no? Y como líder, ¿él qué pensaba? ¿Qué les digo? ¿Será cierto o no será? Pero la fe de él también fe y obediencia a Dios. La fe y obediencia a Dios era muy importante para él. José, como líder de los israelitas, se levantó muy temprano. Entonces él se levantó también a pedirle a Dios, a pedirle sabiduría, a que le dé la valentía para hacer esto. Josué nos deja un algo a nosotros también en este mensaje. Todos nosotros aquí estamos buscando la tierra prometida, ¿verdad? Todos estamos buscándole a Dios, todos estamos queriendo seguir los pasos de Jesús, pero nosotros también llegamos al punto que ellos están. Nosotros también nos encontramos en Sittim, cerca, ya estamos muy cerquita. Pero, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué no podemos avanzar a la tierra prometida? ¿No es cierto? A ver, es muy importante darnos cuenta que el mensaje que antes nos dejaron, este es un libro del Antiguo Testamento, nos dejaron estos escritos, pero no fue solo para ellos, sino también para nosotros. ¿Sí? También es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomarlo así. Este es un mensaje muy importante. Nosotros también tenemos nuestro río en delante. Todos los días tenemos un río en delante de nosotros. Y que es un obstáculo muy grande para nosotros también. Entonces nosotros cuando tenemos estos obstáculos en nuestras vidas, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No es cierto? O sea, imagínense, nosotros solo con nuestra vida, imaginen a Josué pensando en toda la multitud. ¿Ya? Entonces es bastante grande. Hermana, ¿quién está con la Biblia? A ver, hermana Karin, el versículo 2 y 3. Amén. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vea el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Amén. Aquí nos dice algo muy importante.
cuando vean el arca del pacto, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto en ese tiempo era la misma presencia de Dios con ellos. Era la misma presencia de Dios en delante de ellos. ¿Por qué? En el día caminaba con ellos como una nube, ¿verdad? Y en la noche caminaba como fuego. Entonces era la misma presencia de Dios guiando a la multitud. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Seguir. Ellos tenían el arca del pacto. Si se iba por acá, pues se iba por allá. Y si se iba para acá, también lo seguían. Y si se iba si se regresaba, tenían que seguirle. Porque era la misma presencia de Dios guiándoles a ellos. Entonces, nosotros también tenemos nuestra arca del pacto, ¿o no tenemos? Sí tenemos a nuestro Dios siempre guiándonos, ¿sí? Siempre estando ahí. Cuando vean el arca del pacto, dice, el arca del pacto es la misma presencia de Dios. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y póngase en marcha detrás de ella. Cuando Dios hace presencia en nosotros muchas veces nos negamos a seguir, porque a lo mejor nos sentimos en una zona de confort, ¿sí? Estamos bien tranquilos con lo que tenemos, con lo que hacemos, y decimos no, o sea, hoy no, dejamos para mañana. Decimos, a ver, el pastor dice, sí, vamos a tener los anuncios, dice, vamos a tener el estudio bíblico Vida Vital, ya es 4 ya. Pues decimos, no, pero es que no, yo no puedo, y dejamos pasar, ¿no es cierto? Y no nos atrevemos a seguir, Nuestra falta de fe también está ahí, ¿sí? Entonces dice que dejemos el lugar y sigamos. Dejemos lo que estamos haciendo y sigamos al arca del pacto, en este caso a Dios. Entonces sigamos. ¿Por qué no podemos seguirlo? Porque Él es el único que nos muestra el camino, Él es el único que nos guía el camino, ¿sí? Si nosotros nos atrasamos de eso, estaremos sin rumbo. No tenemos rumbo para a quién seguir, ¿sí? A ver, versículo 4, hermana Nemi, ¿tienes? Ya le leo. Ahí, está acá. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Ya. Versículo 4 dice así: nunca hemos pasado por este camino. Solo Dios nos lleva o nos puede guiar por este camino. También nos pide distancia, ya que nosotros no somos Dios para caminar igual que ellos, igual que Él. Nosotros tenemos que buscar siempre nuestra distancia. La distancia que nos pide es el respeto, y que nosotros respetemos sus mandamientos, que nosotros respetemos como somos. Nosotros somos el templo de nuestros cuerpos, son el templo de Jesús. Tenemos que respetar como tal ese respeto. Esa es la distancia que nosotros tenemos que tener. Jesús fue santo, es santo hasta ahora y siempre lo será, pero nosotros no, ¿sí? Entonces esa distancia es la que nos mantiene separados a Dios, a Jesús, ¿sí? El versículo 6 nos dice, está aquí, sí, leamos todos. El 6, leamos todos. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y póngase al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Sí, nosotros, cada uno, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran los líderes, elegidos de cada tribu, ¿no es cierto? Entonces de cada familia, en este caso ellos sacaban uno
y eran los 12 sacerdotes que estaban llevando el arca del pacto, ¿no es cierto? Nosotros también somos líderes. Cada persona aquí es líder en su familia, líder en su comunidad. Entonces, siempre somos líderes. Entonces, aquí nos dice, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Sí, es muy importante nosotros cargar, ¿qué es cargar el arca del pacto? Sí, nosotros tenemos que cargar lo que dice Dios, lo que dice Jesús, lo que Él nos dejó. Eso tenemos que cargar los líderes, como líderes. Nosotros como líderes de nuestra familia tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el resto de las personas que están con nosotros nos siguen, nos miran y ven cómo estamos caminando, por dónde estamos caminando, ¿sí? Y ellos nos siguen. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Caminar obedientemente por los caminos de Dios, ¿sí? Y eso tenemos que hacer. Pero si no lo hacemos, el resto también, nuestro error puede errar a los demás, a los que nos siguen atrás, ¿sí? Nuestro error puede errar a los que nos siguen atrás, ¿sí? Porque aunque ustedes crean que están caminando solos por su mundo, alguien hay detrás de ustedes siguiendo sus pasos. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese error, que no podemos dañar al resto con nuestro error, ¿sí? Dice siguiente, el 7, leamos todos. Luego el Señor dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrás que estoy contigo como estuve con Moisés. 8 también. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténgase. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decir. Sí, hoy es una alegría tener aquí, como dice aquí en el versículo 9, acérquense y escuchen. Es muy importante congregarnos, acercarnos y escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Porque si nosotros no nos acercamos, nosotros no escuchamos, ¿quién va a llegar con ese mensaje? Si el mensaje también está aquí, el mensaje también. Nosotros queremos llegar a más personas con el mensaje, afuera también. Pero si nosotros no escuchamos primero, si nosotros no nos acercamos primero, no podemos hacer con el resto. No podemos hacer con el resto. Vamos a quedar vacíos, ¿sí? Acérquense siempre. Tenemos que estar cerca y no distantes, como dice aquí. Y la forma de permanecer más cerca es a través de la lectura y oración. Y es muy importante congregarnos. Es muy importante congregarnos. Escuchen, si cuando llegamos a la oración es muy importante que sigamos al expositor con la lectura de nuestra Biblia. Siempre que yo estoy al frente de acá en las intercesiones, yo les pido que me ayuden siguiendo en la Biblia. ¿Por qué? Ahí encontramos muchas perlas guardadas, dice el Señor, que tiene para nosotros. Pero si no abrimos el cofre, no encontramos, ¿no es cierto? Si no abrimos el cofre, no vamos a encontrar. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestro libro siempre, todos los días, y para poder encontrar estas perlas guardadas para nosotros que tenemos. También es muy importante estar cerca de la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar escuchando, acercándonos. No, porque el anuncio dice la próxima semana Pastor Santiago no va a estar. Entonces como va a estar hermano Sergio, descansemos también. Sí. No,
no venimos acá a verle al pastor o a escuchar las palabras del pastor. Venimos a que aquí hay un pastor principal y él está aquí. Entonces, yo también oro para que él sea hablando a través de mí, más no yo. ¿Sí? Entonces, cuando vengamos al culto, pues hagamos con nuestros corazones abiertos y dispuestos a escuchar y a aprender. Nosotros nos preparamos, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos a todos, ya los tenemos a todos en el filo del río Jordán. Todavía no han cruzado. Todavía están allí, esperando. ¿Qué están esperando? Están esperando una orden de Dios, ¿no es cierto? Que Dios les diga, continúen, adelante. Pero aquí nosotros tenemos que, como líderes de nuestras familias, de nuestros hogares, tenemos que saber algo muy importante. Por ejemplo, cuando a los sacerdotes les dijeron, carguen el arca y avancen, cuando sus pies se mojen, el río se detendrá, ¿no es cierto? Pero saber que estaban cargados y saber que ese río es correntoso, porque Jordán significa río que desciende. Este río empieza desde su inicio, tiene más o menos 5.000 y algo más de metros sobre el nivel del mar, y cuando termina llegando al Mar Muerto, tiene un 3.000 y no estoy seguro, 3.400 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces este río tiene una pendiente bastante pronunciada. Era peligroso, no era que podían pasar cualquiera por ahí, era un camino desconocido. Entonces, pero Dios le dice a Josué, le dice, diles a los que están llevando el arca que caminen, cuando sus pies se mojen, el río se detendrá. Entonces, también hay que tener esa fe, nosotros tenemos que tener esa fe de ellos, ¿no es cierto? Tenemos que tener esa fe, porque ellos, ¿por qué se metieron cargado el arca? Los sacerdotes, ¿por qué se fueron cargado el arca al río y pisaron el agua que era turbulenta? Porque tenían la fe, que Dios iba a hacer parar ese río, porque si no tenían la fe, pues, o sea, no podían, ¿no es cierto? Así como Jesús, cuando caminó en el mar, sobre el agua, ¿no es cierto? Él caminó sobre el agua, pero Pedro lo vio y también caminó sobre el agua, pero se hundió. Entonces, su falta de fe hizo que se hunda. ¿Sí? Pero aquí los sacerdotes tenían esa fe de que ellos pisaban el agua y iba a parar. El río iba a parar y les iba a dar paso a ellos y podían pasar, ¿no es cierto? Pero también Dios les dice, pero no crucen ustedes todavía, quédense hasta que el último pase. Ellos se quedaron en el medio del río esperando hasta que la última persona pase. Nosotros como líderes también tenemos que hacer eso. Tenemos que cargar el arca y tenemos que cuidar hasta que el último haya terminado de pasar. Sí, la obediencia nos deja esto, que la obediencia de los sacerdotes era tan grande, ¿no es cierto? Y nosotros también tenemos que tener esa obediencia de los sacerdotes. Si Dios nos dice camina, caminemos, ¿sí? Si Dios dice anda, vayamos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué no seguimos? ¿No es cierto? Porque no tenemos esa fe, porque nos falta esa fe. Nosotros también tenemos que tener esa fe de los sacerdotes, ¿sí? Y tenemos que tener ese cuidado de tener que esperar hasta que el último pase, hasta que el último israelita pase. Ellos pasaron y les hicieron pasar en una tierra seca, ¿sí? Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arco del pacto marcharon al frente de todos.
Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. Ellos estaban justo en ese tiempo. Estaban justo en ese tiempo. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán. Y se secó mucho más antes. Junto a Zaretán, a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, al mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. ¿Sí? La fe es muy importante. Cuando hay fe, hay milagros. Esto era un milagro. La fe de los sacerdotes hizo que el milagro sea visible. Si ellos no hubieran dado el paso al río, porque esa era la orden de Dios, sí, que ellos se mojaran los pies para que cesara el río, ¿sí? Si ellos no hacían eso, el milagro no existía. Entonces aquí tiene que haber obediencia, trae milagro. La obediencia trae milagro, ¿sí? Así que es para nosotros, es muy importante la obediencia a Dios. Que la obediencia trae milagro y se ha visto muchas veces en los pasajes de la Biblia. Muchas veces se ha visto en la vida de cada uno de ustedes. Sí, cuando obedecemos hay milagro, ¿sí? Entonces, pues queridos hermanos, yo les invito, esta es una imagen de la cruzada del río Jordán. Como ustedes miran acá abajo, ellos ya no tienen los pies levantados, ¿no es cierto? Ellos tienen los pies asentados ahí. En cambio, las otras personas sí están avanzando. Esta es la tierra prometida, a donde nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Nosotros también estamos al frente del río Jordán, pero muchas de las veces no seguimos el arca y no podemos alcanzar la tierra prometida. No llegamos, queremos hacerlo, pero no somos obedientes a lo que nos dice Dios. No hacemos lo que dice Dios. Entonces no podemos avanzar, nos quedamos en el río, nos quedamos con nuestros pies puestos adelante del río y no podemos avanzar, ¿sí? Porque no le seguimos a Dios, no seguimos el camino de Dios. Solo Él es el único que puede avanzar, hacernos avanzar y guiarnos. Solo Él es el que conoce el camino. Es un camino desconocido. Nadie nunca pasó por ahí. Nunca nosotros sabemos qué tenemos en nuestro día, por dónde vamos a caminar. A lo mejor sea un camino desconocido. Tendrá muchos problemas, tendrá muchas dificultades. Pero solo Dios nos puede ayudar a cruzar el río Jordán. Solo Dios nos puede ayudar a abrir el camino para nosotros. Solo Él nos puede llevar a la tierra prometida. ¿Amén? Sí, Señor. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que nosotros también actuemos. No solamente es importante orar, no solamente es importante leer la Biblia, no solamente es importante también estar los domingos aquí presentes. Es importante todo esto, pero siempre y cuando nuestro corazón también esté trabajando de la misma manera. También nosotros estemos siendo obedientes, así como los sacerdotes, ¿no es cierto? Estemos siendo obedientes a las órdenes que nos da nuestro Señor. Sí, estemos obedeciendo lo que Jesús nos da, lo que Jesucristo nos puso aquí. Para eso estamos aquí. Nosotros tenemos que aprender lo que nos dice aquí. Acérquense y escuchen. Sí, lo que cuando nos acercamos y escuchamos, tenemos que compartir también a los demás. Tenemos que decir también a los demás. Esto nos va a abrir el camino a la tierra prometida. Y esto nos va a permitir seguirle a Dios fielmente. Sí, sincero, con nuestro corazón sincero,
Sí, nuestro mundo es muy grande, nos da muchas facilidades de vida, nos da muchas cosas muy fáciles, pero muchas de ellas no son buenas. No son buenas. Podrán mostrarse voluminosas, rápidas a corto tiempo, pero no es bueno. El camino de Dios tiene obstáculos, tiene todo, pero Él mismo nos abre paso por donde queramos pasar, para donde tengamos que seguir. ¿Sí? Leamos todos. Buscar la guía de Dios en cada paso. Sí. Salir con fe, confiado en que el poder de Dios está obrando. Buscar la santidad, preparando sus corazones para experimentar la presencia de Dios. Confiar en que Dios nos va a guiar, no importa si confiamos o no en nosotros mismos. Sí, buscar la guía de Dios en cada paso que damos es muy importante. La semana anterior el pastor nos había dicho, antes de trabajar hay que orar, ¿sí? Antes de salir de la casa hay que orar. Cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿sí? Y buscar la guía de Dios en cada paso. Segundo, salir con fe, confiado en que el poder de Dios está obrando. Sí, salgamos con fe, con la fe de los sacerdotes. Con esa fe salgamos nosotros. Sí, hoy vamos a hacer esto, hoy tenemos que hacer esto porque Dios está con nosotros y vamos a hacer esto. Sí, buscar la santidad. Sí, también en la lectura nos decía que nos santifiquemos. Sí, porque Dios mañana hará. ¿Qué decía? Ya se olvidaron. A ver, dice versículo 5 dice: Josué le ordenó al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Sí? Nosotros hoy estamos aquí, pero nosotros hoy tenemos que tomar la decisión de purificarnos y empezar a hacer las cosas bien, porque el mañana es de Dios, el mañana es de Jesús. Solo Él sabe nuestro camino de mañana. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que poner en práctica lo que escuchamos, lo que vemos, tenemos que poner en práctica para que podamos llegar a estos milagros, como el de llegar a cruzar el río Jordán. Buscar la santidad preparando sus corazones. Sí, tenemos que preparar nuestros corazones para experimentar la presencia de Dios en nosotros. Confiar en que Dios nos va a guiar. Sí, muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos. Decimos, si yo no hago, ¿quién va a hacer? ¿No es cierto? Pero nos olvidamos de confiar en Dios, siendo que Él nos va a guiar a hacer lo que tengamos que hacer, y esa será su voluntad. Nosotros tenemos que buscar la voluntad. Amén, queridos hermanos. Pues hoy hemos compartido este pasaje de Josué. Espero tengamos en nuestros corazones, y espero que esto nos ayude a caminar siguiendo a Dios, y que el obstáculo no sea el río Jordán, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay alguien adelante de nosotros guiándonos, y que Él nos llevará por un buen camino. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, te damos gracias por lo que hiciste, por enseñarnos tu camino, y tú siempre estás en delante de nosotros, guiándonos y caminando siempre al frente, Señor. Te damos gracias porque tú limpias todos los obstáculos que tenemos en nuestro delante. Ayúdanos, Señor, a que tengamos la fe que tuvieron el pueblo de Israel, la fe que tuvo los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Señor, ayúdanos a caminar sobre este camino, Señor, que tú nos has abierto, Señor, que tú nos das, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a que nuestros ojos se abran y nuestros corazones también se abran para ti, Padre querido.
Te damos gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora vamos a... Querido Señor, te damos gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Tú seas bendiciendo, Señor, a cada una de las personas que se encuentran aquí en la congregación, Padre querido. Tú seas bendiciendo a cada una en sus familias, Señor, en sus hogares, Padre querido. Tú seas limpiando sus dolores, tú seas limpiando sus pesares, Señor. También, Señor, dejamos en ti nuestras cargas, Señor. Bendice a todos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.